Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que su sobrino, quien perdió la vida hace algunos años y que hasta la fecha su espíritu fantasma de este joven aún se sigue apareciendo en dicho lugar en donde él lamentablemente perdió la vida. Pero que esto fue ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal. Y esta es la historia. Corría el año del 2005, el mes de agosto para ser exacto. La verdad, a mí me da un poco de vergüenza el contar esta situación que vivimos, ya que es demasiado terrible, pero a la vez muy delicada por el tema que se trata. Pero yo estoy enviándote la historia del caso de mi sobrino, más que nada, no por lo legal, sino por lo paranormal que hemos estado viviendo desde ese año a la fecha que estamos, marzo del 2025. Y todo empezó cuando mi sobrino, desde muy adolescente, empezó a irse por el mal camino. Él ya no quiso acabar de estudiar la secundaria y pues empezó a cambiar su actitud. Se portaba rebelde, se portaba grosero, no obedecía a sus padres y hacía cosas que no tenía que hacer. Varias veces estuvo a punto de caer a prisión, desde la juvenil hasta el reclusorio, ya en edad después de los 18 años. Él no entendía. La verdad, él, al igual que sus hermanos, les gustaba la vida fácil, el dinero fácil. Y bueno, desde muy adolescentes empezaron a delinquir. Y esto les llenaba de felicidad y satisfacción, ya que del mismo tiempo se habían convertido en jóvenes delincuentes y adictos a sustancias ilegales. Pero todo esto terminaría, según yo creo, cuando sus mismos hermanos nos comentaron a nosotros como familia que ese día, ese terrible día, había amanecido y ellos le dijeron a mi sobrino, a quien por cuestiones de seguridad y respeto le llamaremos Luis. Cabe mencionar que algunos datos, ubicaciones, nombres exactos los voy a omitir o los voy a cambiar. Vuelvo a lo mismo, por cuestiones de respeto a la familia y porque esta historia, aparte de lo paranormal, no creo que traiga un buen mensaje sano, entendido por la comunidad paranormal. Pero ese día nos comentaron mis sobrinos que cuando amaneció ellos le dijeron a Luis que fueran a cometer delitos. Luis se negó y él les dijo que no tenía ganas de salir, que sentía miedo, que él presentía algo feo, terrible. Él decía que tenía miedo a que fuera a caer a prisión ese día. Y sus hermanos insistentemente le decían que fueran, que nada más iban a comer 2 ilícitos y que se regresaban a casa. En ese tiempo ellos vivían en la colonia Campiñas de Aragón. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y ellos acudían a cometer sus actos vandálicos e ilícitos a la colonia Nueva Aragón, Sagitario 3, Priso, CTM, Lázaro Cárdenas, Polígonos, todo ese lugar que está a espaldas de lo que podría ser el centro comercial Plaza Center, hasta atrás, hasta el fondo, muy cerca del circuito exterior mexiquense.
ellos les gustaba andar hasta por allá delinquiendo, cometiendo sus fechorías. Pero ese día Luis se sentía intranquilo, no se sentía confiado, se sentía nervioso, de hecho. Sus hermanos insistentemente le decían que fueran. Ellos eran 3 y junto con otros 2 amigos que eran los que ponían los autos, pues ya eran 5 los que cometían los actos ilícitos. Luis, muy temeroso y ansioso, les respondió que estaba bien, que le permitieran fumarse un toque para agarrar valor y que se fueran a trabajar, según ellos. Después de haber fumado su cigarrillo, salieron, se subieron a los coches de sus supuestos amigos y se fueron. Emprendieron la partida hacia esas colonias ya mencionadas. Pero fue en el mercado de Priso, ubicado muy cerca de la colonia Nuevo Aragón y Sagitario 3, en donde vieron un camión de una empresa refresquera y ellos vieron que estaba ahí resguardada la unidad por un elemento de seguridad auxiliar, mismo quien se encontraba armado. Pero ellos se dieron cuenta que la tripulación de dicha unidad había bajado bastante mercancía en ese mercado, lo que indicaba que iban a obtener bastante dinero de ese acto ilícito que pensaban cometer. Pero para ello tenían que cuidarse de ese elemento de seguridad auxiliar. Y fue cuando Luis y sus 2 hermanos llegaron y los otros 2 se quedaron en los autos, cada uno, listos para pasar y recogerlos y emprender la huida con rumbo a su domicilio o hacia otro punto donde cometieran otro acto ilícito. Se bajaron Luis y sus hermanos y Luis, quien portaba el arma de fuego, llegó y le ordenó al elemento de seguridad auxiliar que bajara su arma y que se la entregara al igual que sus pertenencias. Pero mientras sus hermanos empezaban a buscar a la tripulación de dicha unidad de la empresa refresquera. Pero nunca se imaginaron que ese elemento de seguridad auxiliar iba a ser más astuto que Luis y sus hermanos, puesto que al ver dicha situación, el elemento de seguridad rápidamente desenfundó su arma de cargo y arremetió en contra de Luis, propinándole más de 6 impactos de arma de fuego. Al igual que a otro de sus hermanos, le propinó otros 4 disparos. Al ver esta situación, el tercero de sus hermanos, al ver que 2 de los suyos caían, él se echó a correr, subiéndose a uno de los autos donde aguardaban sus cómplices, sus amigos, y que pasaron rápidamente al ver dicha acción en donde se realizaron detonaciones. Pasaron, recogieron al hermano que había quedado ileso, se subió al automóvil y emprendieron la huida, no sin antes realizarle detonaciones de igual manera al elemento de seguridad auxiliar, quedando ahí el cuerpo de Luis y su hermano malherido, mismo quien este hermano sobrevivió, y Luis perdió la vida al instante en ese lugar, en ese mercado de Priso. Y hasta ahí llegaron las unidades policíacas junto con unidades de emergencias, hasta que arribó los servicios forenses y los agentes del Ministerio Público, quienes dictaminaron que ya la persona estaba oxisa y que realizarían el levantamiento del cuerpo. Todo se volvió un caos. Los muchachos no sabían qué hacer. En realidad no sabían qué pensar o qué decir. Solamente se fueron a su casa sin concretar el ilícito que pretendían realizar. Fue hasta en la tarde, casi en la noche, donde su mamá y nosotros como familiares fuimos a la fiscalía más cercana a preguntar si tenían conocimiento acerca de ese hecho, en donde la gente del Ministerio Público nos respondió que sí, que ahí se encontraba el cuerpo ya sin vida
de Luis y que mi otro sobrino se encontraba gravemente en un hospital cercano de la localidad. Ese sobrino tardó cerca de 6 meses en recuperarse, más las terapias que le fueron impuestas, tardó más de un año en recuperarse. Mientras que Luis fue sepultado y sus funerales fueron trágicos, se podría decir. Fue muy lamentable lo que sucedió, pero ese fue el destino de mi sobrino Luis. Pero esto no es todo. Ahí empezó la situación paranormal, porque te comento que esto sucedió en el año 2005. Mas sin embargo, conforme pasaba el tiempo, pasaban los años, desde la casa se escuchaban ruidos, se sentía la presencia. Muchos de sus amigos lo veían incluso afuera de su casa, que yacía parado ahí afuera de su casa, o en la azotea, o en varias partes lo miraban. Realmente nosotros como familia no creíamos en nada de eso, ni mucho menos en situaciones paranormales. Nosotros creíamos que Luis se había ido a descansar en paz. Mas sin embargo esto no fue así, porque gente que nos conocía como familia y que vivía en esa colonia, cerca de donde desvivieron a Luis, se comunicaron con nosotros y nos decían que por favor acudiéramos de manera inmediata, se podría decir, a ese punto, a ese lugar, que porque mucha gente aledaña estaba muy impresionada, muy espantada, porque todas las noches veían a Luis divagando en ese lugar, que para ser honesto, ya no era Luis, sino era su sombra, su fantasma, su espíritu, o no sé cómo llamarle. Pero Luis todo el tiempo andaba divagando ahí, justamente en ese lugar, en donde el elemento de seguridad auxiliar le quitó la vida. Yo no culpo a ese elemento de seguridad, no, ni tampoco voy a culpar a mi sobrino Luis, puesto que es mi familia, pero su mal pensar, sus malas acciones, sus malas decisiones fueron las que lo llevaron a terminar de esa forma. Honestamente nosotros no sabíamos cómo hacerle o qué cosa hacer para poder hacer que Luis se fuera a descansar en paz y dejara de estarse manifestando en ese lugar, en ese punto. Ya fuera de noche o de día, la gente que pasaba se sorprendía, se espantaba, porque lo veían ahí. Claramente veían ahí su sombra, su silueta. Y obvio, la gente se espantaba, se llenaba de miedo, de terror, de pánico. Especialmente cuando en las noches, desde que apenas oscurecía, todo el tiempo estaba ahí lamentándose. Mi sobrino Luis se lamentaba, lloraba, y todo el tiempo su sombra, su fantasma, se encontraba divagando, caminando de un lugar a otro, justamente en ese punto en donde él perdió la vida. Fue hasta que, al pasar de los años, al pasar el tiempo, ya en el año 2010, una persona que hoy en tus historias tú cuentas que ese hombre es o era un ex jefe de seguridad privada y que cuenta con ciertos dones para ayudar a la gente cuando pasan por ese tipo de situaciones, justamente nosotros lo conocemos y sabemos que él también fue muy conocido, muy amigo de mi sobrino Luis, y si no, al menos había un tipo de amistad, ya que ese señor fue amigo de su padre, de mis sobrinos, en aquellos años. Fue solamente así como lo pudimos contactar y él nos brindó su apoyo. Él acudió a las 3 de la madrugada a ese lugar, junto con nosotros, sus familiares, para ver y corroborar la veracidad de lo que la gente nos decía. Y ciertamente sí, ahí vimos a mi sobrino. Este señor, esta persona quien hoy se hace llamar hijo de la muerte,
realizó una serie de rituales, oraciones. Le hablaba por su nombre y le decía que se fuera a descansar. Mas, sin embargo, toda la familia nos quedamos en shock, porque no podíamos dar crédito a lo que veíamos y a lo que escuchábamos, ya que claramente podíamos escuchar a Luis, cómo lloraba, cómo se lamentaba. Mas, sin embargo, él no podía acercarse a nosotros, porque había algo, una fuerza extranormal que se lo impedía tanto a él acercarse a nosotros como nosotros a él. Te juro que sentíamos un escalofrío intenso, sentíamos un miedo, la piel se nos erizaba y según esta persona, hijo de la muerte, él nos dijo que había una entidad demoníaca que lo tenía prisionero justamente en ese lugar, porque aún no le tocaba, no era su tiempo. Mas, sin embargo, él perdió la vida de forma trágica, repentina, y que como condena le habían puesto estar ahí penando prácticamente por toda la eternidad, pero que después de 20 años podíamos realizar cierto tipo de rituales, entre ellas misas religiosas, ofrendas, para poder lograr que mi sobrino Luis alcanzara el perdón de Dios y poder encontrar la luz divina que lo guiara a su descanso eterno y en santa paz. Realmente nosotros nos quedamos perplejos porque realmente no entendíamos ni sabíamos qué decir. Esta persona fue muy clara y honesta con nosotros. Este señor tiene muchos conocimientos y sabe demasiado. Nosotros jamás le habíamos contado lo que había pasado, mas sin embargo él, por su sabiduría, nos lo dijo todo, tal y como fue, tal y como pasó. Y nuestra mayor impresión fue de que justamente ese día que acudimos a ese punto donde a Luis le quitaron la vida, nuestra sorpresa más grande que obtuvimos fue el ver, sentir y oler que en ese punto aún se percibía el olor a pólvora, el olor a tragedia. Peor aún, lo que vimos y escuchamos, que claramente vimos, te lo juro, de verdad que nosotros como familia vimos cómo Luis caminaba de un lugar a otro, pero justamente en ese lugar, al tiempo que se detenía momentáneamente y lloraba de una forma muy triste, se lamentaba, porque él ese día presentía su destino, su final. No lo sé, ni tampoco puedo decirte si es cierto o no, pero a lo que nos contaron mis sobrinos y lo que supimos, Luis ese día estaba intranquilo porque, no sé, igual y él presentía su final, presentía que algo trágico le iba a ocurrir ese día. Y mira lo que pasó, ese día fue cuando perdió la vida. Tenemos la esperanza de que con el paso del tiempo, este señor que tanto nos ha apoyado, nos dé la esperanza de que podamos hacer algo y realizar todo lo que nos había comentado para poder lograr así darle un poco de paz y tranquilidad a mi sobrino Luis, quien hasta la fecha sigue penando, sufriendo y lamentándose en ese lugar en donde perdió la vida y que toda la gente ya lo ha visto. Mucha gente ha sido testigo de sus apariciones, de sus avistamientos en ese lugar. De verdad que nosotros nos quedamos impresionados de haber visto el fantasma de mi sobrino y que hasta la fecha no podemos entender. Esta historia te la envío porque justamente en este año ya se cumplen 20 años y tengo la esperanza de que este señor que tanto nos ha ayudado, no sé si sea vidente, brujo, chamán, no lo sé qué sea, pero este señor espero que nos ayude para poder darle la paz y la tranquilidad al fantasma de mi sobrino, para que ya no vuelva a aparecerse en ese lugar ni en ningún otro lado, porque tanto en ese lugar como en su casa aún se sigue escuchando
y se sigue apareciendo y sigue haciendo travesuras a la familia en general. De verdad que todo esto que hemos pasado y que hemos vivido ha sido muy lamentable, pero es algo que a mí como persona adulta y escéptico de ese tipo de situaciones, aún hasta la fecha, no lo he podido creer ni asimilar. Y todo por sus malas acciones, sus malos pensamientos de mi sobrino, que a muy corta edad perdió la vida. Y que hoy el fantasma de mi sobrino se sigue apareciendo en ese lugar ya marcado, en el mercado de Priso. Créanme o no, realmente esta fue la historia que yo te había dicho que te iba a mandar. Espero su comprensión y que no juzguen a mal esto que acabo de relatar. Y no pido otra cosa más que su comprensión, esperando que este Señor pueda ayudarnos a lograr que mi sobrino se vaya a descansar en paz y que encuentre por fin la paz y la tranquilidad espiritual y que ya no se vuelva a aparecer en ese lugar. Muchas gracias.